La mañana del 7 de junio de 1999, en el estacionamiento de un restaurante del sur de la Ciudad de México, Paco Stanley salió de desayunar riendo, bromeando, como lo había hecho durante décadas frente a millones de espectadores, sin imaginar que segundos después su cuerpo quedaría tendido en el asfalto, atravesado por balas disparadas a plena luz del día. No era una zona marginal ni una emboscada nocturna. Era un lugar cotidiano, casi banal. ¿Cómo terminó así el hombre que hacía reír a todo un país? ¿Quién decidió que su historia debía cerrarse con violencia? Porque detrás de la risa había algo más, algo que aún hoy sigue incomodando. Antes de retroceder en el tiempo y recorrer su vida paso a paso, es necesario advertir al espectador que este no es un relato sencillo ni lineal, sino una historia construida sobre 4 revelaciones que durante años permanecieron dispersas, ocultas entre declaraciones oficiales, titulares sensacionalistas y silencios convenientes. La primera revelación está ligada a la mañana del crimen. Los movimientos previos, las decisiones aparentemente triviales, los cambios de último momento y las versiones contradictorias de quienes lo acompañaban ese día. Detalles que con el paso del tiempo dejaron de encajar como simples coincidencias. La segunda revelación se relaciona con el poder que había acumulado. En los años 90 ya no era solo un conductor exitoso, sino un hombre con influencia real dentro y fuera de la televisión. Alguien que se movía en círculos donde la fama se cruzaba con el dinero y los favores. Un territorio donde la lealtad tenía precio y el error no se perdonaba. La tercera revelación apunta directamente a lo que ocurrió después del asesinato. Una investigación acelerada, detenciones polémicas y un país dividido entre quienes exigían justicia y quienes sospechaban que la verdad estaba siendo administrada, dosificada o incluso sacrificada para cerrar el caso cuanto antes. Y la cuarta revelación, la más delicada y la más incómoda, es la pregunta que se repite desde hace más de 2 décadas sin una respuesta definitiva. ¿Fue una víctima inocente atrapada en una guerra ajena? ¿O un hombre que, consciente o no, había cruzado líneas peligrosas en una doble vida donde el éxito y el riesgo caminaban juntos? A lo largo de este video, cada una de estas revelaciones encontrará su lugar, porque solo al comprenderlas en conjunto se puede entender por qué este asesinato no pertenece al pasado y por qué todavía hoy sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva de México. Paco Stanley nació el 3 de julio de 1942 en la Ciudad de México, en un país que salía lentamente de las heridas de la posrevolución y donde la desigualdad marcaba el destino de millones desde la cuna, dentro de una familia de clase media-baja que no tenía vínculos con el mundo del espectáculo ni con los círculos de poder que décadas después él frecuentaría. Su nombre completo, Francisco Jorge Stanley Albaitero, rara vez fue pronunciado en público, porque desde muy joven comprendió que en México el nombre artístico podía ser un escudo y al mismo tiempo una promesa de ascenso social. Y esa conciencia temprana del valor de la imagen fue uno de los primeros rasgos que definieron su carácter. Creció en barrios donde la calle era una escuela paralela, aprendiendo a observar a los adultos, a escuchar conversaciones ajenas y a detectar debilidades humanas, un ejercicio que más tarde transformaría en humor, pero que también le enseñó algo más profundo, que sobrevivir implicaba adaptarse, y a veces imponerse. Su familia, trabajadora y sin privilegios, enfrentó las limitaciones económicas propias de la época, lo que obligó a Paco a entender desde niño que el futuro no estaba garantizado y que nadie vendría a rescatarlo si fracasaba. En ese entorno se fue formando una personalidad ambiciosa, inquieta y dominante, con una necesidad constante de reconocimiento, como si la risa ajena fuera una forma de confirmar que existía y que tenía control sobre el espacio que ocupaba. Mientras otros niños soñaban con oficios estables, él empezó a intuir que su voz, su presencia y su capacidad para provocar reacciones podían convertirse en una herramienta poderosa. Y aunque en ese momento no imaginaba la magnitud del camino que recorrería, ya se percibía una tensión interna que lo acompañaría toda la vida. El deseo de ser querido frente al impulso de mandar, la necesidad de aprobación frente al miedo de volver a la precariedad. Una combinación que explicaría tanto su éxito arrollador como los conflictos que con los años
irían acumulándose silenciosamente a su alrededor. Durante su infancia y adolescencia, Paco Stanley creció en una ciudad de México que se expandía con rapidez, pero que ofrecía pocas garantías a quienes no tenían apellido ni padrinos. Y en ese contexto aprendió pronto que la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. Los relatos de quienes lo conocieron coinciden en que fue un niño observador, irónico y sensible a las jerarquías, atento a la manera en que los adultos imponían autoridad y a cómo el humor podía desactivar tensiones o, por el contrario, humillar y dominar. Una lección ambigua que se le quedó grabada. No hay constancia de una tragedia única que marcara su niñez, sino de una suma de pequeñas presiones cotidianas, limitaciones económicas, expectativas familiares, competencia constante, que moldearon una personalidad alerta, siempre preparada para defender su lugar, como si el fracaso fuera una amenaza permanente. En la escuela destacó más por su carácter que por una disciplina académica brillante, y encontró en la palabra, el gesto exagerado y la provocación un modo de hacerse notar, de ganar espacio en un entorno donde ser invisible equivalía a perder. Fue en esos años cuando empezó a entender que la risa otorgaba poder inmediato, que quien controla el ánimo del grupo controla también el ritmo de la conversación. Y esa intuición se convirtió en una brújula silenciosa que guiaría sus decisiones futuras. La adolescencia reforzó esa percepción, pues mientras el país celebraba un discurso de modernidad, muchos jóvenes veían cómo las oportunidades reales seguían siendo escasas, y Paco, lejos de resignarse, comenzó a construir una coraza de seguridad aparente, un personaje que proyectaba fuerza, incluso cuando internamente persistían la inseguridad y el miedo a volver a la precariedad. Ese contraste entre la imagen pública y la vida emocional privada se fue haciendo cada vez más marcado, y aunque todavía no había cámaras ni reflectores, ya se perfilaba una constante que lo acompañaría siempre: la necesidad de controlar el entorno para no ser controlado por él. En reuniones familiares y círculos sociales reducidos, su humor empezaba a ser incisivo, a veces cruel, una forma de probar límites y de medir reacciones, como si estuviera ensayando, sin saberlo, el tipo de espectáculo que años después dividiría opiniones en la televisión nacional. Al mismo tiempo, desarrolló una ambición clara por salir de su condición de origen, no solo en términos económicos, sino simbólicos, buscando un reconocimiento que validara su existencia y le otorgara un lugar incuestionable en una sociedad jerarquizada. Esa ambición no surgió de la nada, sino de la experiencia reiterada de ver cómo el respeto se negociaba, cómo la autoridad se imponía y cómo el éxito parecía proteger de las humillaciones que tanto temía. Y así, entre la observación silenciosa y la necesidad de destacar, fue gestándose un joven decidido a no conformarse, convencido de que el escenario, cualquiera que fuera, sería su vía de escape. Sin embargo, esa misma convicción llevaba implícita una semilla peligrosa: la idea de que el fin justificaba los medios, de que adaptarse al juego del poder era inevitable si se quería llegar lejos. Una lógica que en su juventud parecía solo pragmática, pero que con el tiempo se transformaría en una carga, en un rasgo que explicaría tanto la dureza de su trato como las alianzas que forjaría más adelante, cuando la fama ya no fuera un sueño, sino una realidad tan brillante como riesgosa. Cuando Paco Stanley decidió apostar de lleno por el mundo del espectáculo, no lo hizo desde una posición privilegiada ni con un padrino poderoso que le allanara el camino, sino desde la persistencia y la intuición de quien entiende que la industria premia al que insiste, al que aprende rápido y al que sabe adaptarse a las reglas no escritas del medio. Sus primeros pasos estuvieron marcados por trabajos menores en radio y colaboraciones esporádicas en televisión, espacios donde la visibilidad era limitada, pero el aprendizaje constante, y donde empezó a comprender que el ritmo, la improvisación y la presencia eran tan importantes como el contenido, observando a conductores veteranos, copiando fórmulas, pero también detectando vacíos que podían explotarse con un estilo más agresivo y dominante. En esos años iniciales no existía todavía la figura arrolladora que más tarde conocería el público, sino un joven que probaba registros, que medía reacciones y que entendía que la risa no debía ser solo simpática, sino contundente, capaz de imponerse incluso sobre el silencio incómodo del estudio.
El verdadero punto de inflexión llegó cuando comenzó a asumir roles con mayor autonomía creativa, participando en programas donde podía marcar el tono, interrumpir, provocar y establecer jerarquías claras entre él y quienes lo acompañaban en pantalla. Una dinámica que rompía con la cortesía tradicional del entretenimiento y que, para bien o para mal, llamaba la atención de productores y ejecutivos en busca de audiencias fieles. Poco a poco, Paco dejó de ser un colaborador prescindible y pasó a convertirse en una apuesta segura, alguien capaz de sostener un programa en vivo, de manejar crisis al aire y de convertir cualquier error en espectáculo. Habilidades que en la televisión mexicana de las décadas de 1970 y 1980 eran altamente valoradas. Ese ascenso no estuvo exento de tensiones, ya que su estilo frontal y su necesidad de control generaban fricciones con compañeros y subordinados, pero también consolidaban una imagen de conductor fuerte, alguien que mandaba en el set y que no dudaba en exhibir a otros para mantener el ritmo del show. Una fórmula que empezó a dividir opiniones pero que, paradójicamente, incrementaba la audiencia. Conforme su nombre se hacía más conocido, comenzaron a llegar contratos más estables y espacios de mayor alcance, y con ellos la posibilidad de moldear programas a su medida, reforzando una personalidad televisiva basada en la autoridad, el sarcasmo y una cercanía calculada con el público, que se sentía partícipe de un humor transgresor y aparentemente espontáneo. En ese periodo, Paco comprendió que la televisión no solo era un escenario creativo, sino un sistema de poder donde el éxito otorgaba protección y margen de maniobra. Y esa comprensión influyó directamente en su comportamiento fuera de cámaras, donde empezó a tejer relaciones estratégicas, a frecuentar círculos influyentes y a asumir que la fama debía administrarse como un capital que podía abrir puertas o cerrar bocas. El primer gran salto de su carrera no fue, por tanto, un instante aislado, sino la suma de decisiones calculadas, de riesgos asumidos y de una lectura precisa del entorno mediático que lo llevó a ocupar un lugar cada vez más central en la televisión mexicana, transformando al joven ambicioso en un personaje con poder real. Sin embargo, ese crecimiento acelerado también fue construyendo una sombra paralela, porque cuanto más alto subía, más dependía de alianzas, favores y silencios que no siempre estaban alineados con la imagen alegre que proyectaba en pantalla. Y aunque en ese momento el éxito parecía absoluto, ya se gestaban las condiciones para que la fama dejara de ser solo un logro personal y se convirtiera en una responsabilidad peligrosa, un equilibrio frágil entre el aplauso del público y las exigencias de un sistema que rara vez perdona a quienes olvidan las reglas no visibles que lo sostienen. Con el éxito consolidado y una presencia dominante en la televisión mexicana de los años 90, Paco Stanley comenzó a vivir una etapa marcada por una contradicción profunda entre la imagen pública del conductor carismático y la complejidad de su vida privada. Una tensión que se fue acentuando conforme el dinero, el poder y la sensación de impunidad entraron en escena. En el plano personal, Stanley mantuvo relaciones sentimentales que rara vez permanecieron fuera del escrutinio, no tanto por escándalos explícitos, sino por la manera en que su carácter dominante y su necesidad de control se trasladaban también al ámbito íntimo, generando vínculos inestables, atravesados por celos, ausencias y una dinámica desigual donde su figura pública pesaba más que cualquier intento de normalidad. Quienes estuvieron cerca de él describen a un hombre que alternaba gestos de generosidad con estallidos de ira, capaz de proteger a los suyos con intensidad, poder también de cortar relaciones sin explicaciones cuando sentía que su autoridad era cuestionada. Una conducta que, con el paso del tiempo, fue dejando un rastro de resentimientos silenciosos. En paralelo, la fama lo introdujo en un circuito de excesos que incluía largas jornadas nocturnas, consumo de alcohol y una vida social intensa, frecuentando restaurantes, clubes privados y reuniones donde se mezclaban figuras del espectáculo con empresarios y personajes de influencia difícil de clasificar. Espacios donde la línea entre lo profesional y lo personal se desdibujaba peligrosamente. No existen pruebas documentales de conductas ilícitas directas en esta etapa, pero sí un patrón claro de exposición a entornos riesgosos, donde la ostentación y la cercanía con el poder generaban una percepción de invulnerabilidad, como si el éxito mediático funcionara como un blindaje frente a cualquier consecuencia.
Dentro de los estudios de televisión, su comportamiento comenzó a generar incomodidad creciente, pues el estilo autoritario que antes se toleraba como parte del espectáculo se intensificó hasta convertirse, en algunos casos, en humillaciones públicas a colaboradores, bromas que cruzaban límites y un clima laboral tenso que alimentó rumores y versiones encontradas sobre su verdadera personalidad fuera de cámara. Esos conflictos internos no siempre trascendían a la prensa, pero circulaban con fuerza en el medio, construyendo una reputación ambigua. Para unos, Paco era un genio del entretenimiento. Para otros, un hombre difícil, impredecible y cada vez más aislado en su propia torre de éxito. Los excesos también se reflejaron en una relación cada vez más estrecha con el dinero, no solo como símbolo de logro, sino como herramienta de control, pues su capacidad para generar ingresos le permitía negociar condiciones, imponer decisiones y rodearse de personas que dependían directa o indirectamente de su figura, reforzando una dinámica de lealtades condicionadas. En ese contexto empezaron a surgir los primeros escándalos mediáticos, algunos menores, otros más persistentes, relacionados con su trato al personal, con conflictos contractuales y con su presencia constante en entornos nocturnos que contrastaban con la imagen familiar de sus programas. Escándalos que rara vez afectaban de forma duradera su carrera, precisamente porque su popularidad parecía amortiguar cualquier golpe. Sin embargo, cada uno de esos episodios iba sumando presión, alimentando una narrativa paralela que hablaba de un hombre que había cambiado, que ya no medía consecuencias y que se movía con una seguridad excesiva en un país donde ese tipo de confianza podía resultar fatal. Las relaciones personales se volvieron más frágiles, marcadas por la desconfianza y la sensación de que cualquiera podía convertirse en aliado o enemigo según las circunstancias. Y esa fragilidad emocional, combinada con la exposición constante y el estrés del éxito, fue cerrando su círculo íntimo hasta dejarlo rodeado de muy pocos en quienes realmente confiaba. Al mismo tiempo, la percepción pública seguía siendo mayoritariamente positiva, pues el público veía al conductor irreverente, al humorista sin filtros que decía lo que otros callaban, sin acceder a las capas más oscuras de su vida cotidiana, creando una brecha cada vez más amplia entre lo que se mostraba y lo que se vivía. Esa brecha es fundamental para entender lo que vendría después, porque en ella se gestaron no solo los conflictos personales, sino también las tensiones externas que empezarían a rodearlo, en un entorno donde el poder mediático se cruzaba con intereses ajenos al espectáculo. Así, los excesos no fueron solo una cuestión de estilo de vida, sino un síntoma de una etapa en la que Paco Stanley parecía haber perdido el equilibrio entre la fama y la prudencia, entre la necesidad de controlar y la capacidad de protegerse, avanzando quizás sin saberlo, hacia un punto de no retorno donde las risas ya no serían suficientes para disipar el peligro acumulado a su alrededor. En los meses previos a su muerte, Paco Stanley comenzó a moverse dentro de un clima que ya no se parecía al de la bonanza despreocupada de los años anteriores, sino a un terreno cargado de señales ambiguas, incomodidades acumuladas y una sensación persistente de vigilancia que, aunque nunca fue reconocida abiertamente, se filtraba en gestos, decisiones y cambios de rutina. Su círculo íntimo se redujo aún más, no por una búsqueda deliberada de soledad, sino por la desconfianza creciente hacia un entorno que percibía como inestable, donde los viejos aliados parecían menos fiables y los nuevos contactos exigían una cautela que contrastaba con su estilo frontal. En lo profesional, seguía siendo una figura visible y rentable, pero la relación con el medio se había vuelto más tensa, marcada por negociaciones duras, fricciones con ejecutivos y una presión constante por sostener audiencias en un mercado cada vez más competitivo. Un estrés que se reflejaba en un temperamento más irritable y en una conducta errática que algunos interpretaron como simple cansancio y otros como la manifestación de un conflicto más profundo. Fuera de cámara, los rumores sobre amenazas y advertencias comenzaron a circular con mayor insistencia, no siempre respaldados por pruebas, pero sí por testimonios de personas que notaban un cambio en su actitud, una prudencia inusual en alguien acostumbrado a moverse con soltura, como si hubiera entendido que el margen de error se había reducido peligrosamente. El país, por su parte, atravesaba un momento complejo, con una violencia cada vez más visible y una sensación generalizada de impunidad
que afectaba tanto a ciudadanos comunes como a figuras públicas. Y en ese contexto, la exposición mediática dejaba de ser una protección automática para convertirse, en algunos casos, en un riesgo añadido. Paco parecía consciente de esa transformación, aunque no está claro hasta qué punto dimensionaba sus consecuencias. Y esa ambigüedad se reflejaba en decisiones contradictorias. Por un lado, mantenía una vida social activa. Por otro, ajustaba horarios, evitaba ciertos desplazamientos y delegaba funciones que antes asumía sin dudar. Quienes trabajaron con él en esa etapa recuerdan un ambiente cargado, con bromas menos espontáneas y una seriedad intermitente que rompía con la imagen del conductor dominante y confiado, como si el personaje televisivo empezara a resquebrajarse frente a una realidad que no podía controlar con humor. La presión también impactó en su salud emocional, pues el cansancio acumulado, la tensión constante y la necesidad de mantener una imagen de fortaleza generaban un desgaste evidente, un desgaste que se traducía en reacciones desproporcionadas, silencios prolongados y una distancia cada vez mayor entre el hombre público y el individuo privado. Al mismo tiempo, la narrativa mediática alrededor de su figura se volvía más ambigua, con notas que alternaban elogios a su trayectoria con alusiones a conflictos y controversias, creando un clima de expectativa inquietante, como si algo estuviera a punto de estallar. En ese escenario, el asesinato dejó de parecer para muchos un acto completamente inesperado y empezó a interpretarse como la culminación de una serie de tensiones no resueltas, una cadena de decisiones, contextos y presiones que convergieron de manera trágica. Sin embargo, lo más inquietante de esta etapa no es solo la acumulación de señales de alerta, sino la ausencia de una respuesta clara por parte de quienes pudieron haber intervenido, ya sea para protegerlo o para esclarecer el alcance real de los riesgos que enfrentaba. Una ausencia que más tarde alimentaría la percepción de que su muerte no fue simplemente un hecho aislado, sino el resultado de un entorno donde la fama, el poder y la violencia se entrelazaron de forma peligrosa. Así, la caída de Paco Stanley no debe entenderse únicamente como un declive personal, sino como la expresión de un sistema que primero eleva y luego expone, que otorga visibilidad sin garantizar seguridad, y que llegado el momento, deja a sus figuras más visibles navegando solas en un mar de intereses cruzados. Cuando llegó la mañana del 7 de junio de 1999, ese clima de tensión ya estaba instalado, y aunque nadie podía prever la forma exacta en que se desencadenaría la tragedia, los elementos estaban dispuestos para que el final fuera tan violento como simbólico, marcando el punto en el que la risa, finalmente, dejó de ser un refugio. La mañana del 7 de junio de 1999 avanzaba sin señales de alarma cuando Paco Stanley salió del restaurante tras desayunar. Un gesto cotidiano que había repetido innumerables veces, sin escoltas visibles ni un operativo especial que sugiriera peligro inmediato. Y sin embargo, en cuestión de segundos, ese trayecto trivial se transformó en una escena de violencia que marcaría a toda una generación. Los disparos resonaron a plena luz del día, en un espacio público donde familias y empleados transitaban con normalidad, rompiendo de golpe la idea de que la notoriedad ofrecía protección, y dejando claro que el ataque había sido directo, preciso y sin margen para la improvisación. Los testigos hablaron de confusión, de gritos y de un silencio posterior difícil de describir. Un silencio que contrastaba brutalmente con la imagen del hombre que durante años había llenado de ruido, bromas y provocaciones la televisión mexicana. Las autoridades llegaron rápidamente, acordonaron la zona y comenzaron una investigación que, desde el primer momento, se vio presionada por la magnitud mediática del caso, por la necesidad política de dar respuestas inmediatas y por una opinión pública que exigía explicaciones claras ante una ejecución que parecía incompatible con la narrativa oficial de normalidad. El cuerpo de Paco Stanley quedó tendido en el asfalto, convertido de manera abrupta en símbolo de una violencia que ya no distinguía entre ciudadanos comunes y figuras públicas, mientras las cámaras captaban imágenes que recorrerían el país entero en cuestión de horas. Lo ocurrido no fue presentado como un asalto fortuito ni como un incidente aislado, sino como un crimen planeado, una afirmación que abrió de inmediato un abanico de hipótesis y sospechas que irían desde conflictos personales
hasta vínculos con estructuras criminales, y que, lejos de cerrarse con el paso del tiempo, se multiplicarían. Ese momento, congelado en la memoria colectiva, no solo marcó el final de una vida, sino el inicio de una disputa narrativa en la que la verdad quedaría atrapada entre versiones oficiales, interpretaciones mediáticas y una profunda desconfianza social, dejando la sensación de que aunque el crimen había ocurrido a la vista de todos, comprender realmente por qué sucedió sería una tarea mucho más compleja y dolorosa. Tras el asesinato de Paco Stanley, la atención pública se concentró de inmediato en reconstruir los minutos previos al ataque. Pero lo que emergió no fue un relato coherente, sino una serie de versiones parciales que, lejos de complementarse, comenzaron a contradecirse entre sí. Los horarios no coincidían con exactitud, los recorridos descritos variaban según el testigo y las decisiones tomadas esa mañana, como el lugar elegido para desayunar o el momento de salir del restaurante, fueron interpretadas de maneras opuestas, unas veces como simples casualidades y otras como movimientos observados con antelación. Esas inconsistencias no bastaban por sí solas para establecer una conspiración, pero sí resultaron suficientes para sembrar la duda sobre la transparencia del proceso inicial, especialmente cuando algunas declaraciones fueron modificadas o matizadas con el paso de los días. La narrativa oficial intentó cerrar pronto el capítulo, presentando los hechos como una secuencia clara y delimitada, pero la opinión pública percibió una distancia entre lo que se decía y lo que se veía, alimentando la sensación de que no todas las piezas estaban sobre la mesa. Esta primera revelación no aporta una verdad definitiva, pero sí deja en evidencia un elemento clave del caso. Desde el primer momento, el asesinato de Paco Stanley estuvo rodeado de ambigüedad, y esa ambigüedad se convirtió en el terreno fértil donde crecerían las sospechas posteriores, marcando el inicio de una historia en la que cada respuesta parecía abrir nuevas preguntas. Con el paso de los días posteriores al asesinato de Paco Stanley, comenzó a tomar fuerza una idea que hasta entonces había permanecido en los márgenes del discurso público. Stanley no era únicamente un animador popular, sino un hombre situado en un cruce delicado entre el espectáculo, el dinero y las relaciones de poder. Su posición dentro de la televisión mexicana le otorgaba acceso privilegiado a figuras influyentes, a conversaciones que no siempre estaban destinadas a trascender y a dinámicas donde los favores y las lealtades funcionaban como moneda de cambio. Esta revelación no implica, por sí misma, una culpabilidad concreta ni una actividad ilícita comprobada, pero sí ayuda a comprender por qué su figura generaba tanto respeto como incomodidad. En un país donde la frontera entre la fama y el poder real suele ser difusa, Stanley se movía con naturalidad en espacios donde la exposición pública convivía con intereses privados, y esa cercanía lo colocaba en una posición vulnerable. La investigación oficial evitó profundizar en este aspecto, quizás por la dificultad de trazar responsabilidades claras, pero para la opinión pública resultó evidente que el entorno que rodeaba a Paco Stanley era mucho más complejo de lo que su imagen televisiva sugería, y que entender ese contexto era indispensable para dimensionar los posibles motivos detrás de su asesinato, más allá de explicaciones simplistas o aisladas. La respuesta institucional al asesinato de Paco Stanley fue rápida en apariencia, pero profundamente cuestionada en el fondo, porque el proceso judicial que siguió estuvo marcado por decisiones que dividieron a la opinión pública y dejaron una sensación persistente de cierre forzado. Las detenciones anunciadas con premura, las conferencias de prensa cargadas de certezas y la narrativa oficial que prometía justicia inmediata contrastaron con la fragilidad de las pruebas presentadas y con las contradicciones que ya habían salido a la luz. Para muchos el caso parecía avanzar más por la urgencia política de calmar a un país indignado que por una investigación exhaustiva dispuesta a incomodar intereses mayores. Con el paso del tiempo, algunas acusaciones se desmoronaron, otras quedaron atrapadas en procesos largos y confusos, y el resultado final no logró disipar la duda central: si realmente se había llegado a los responsables intelectuales del crimen. Esta revelación expuso algo más amplio que el destino judicial de un expediente, pues puso en evidencia una desconfianza estructural hacia las instituciones encargadas de impartir justicia, reforzando la idea de que el asesinato de Paco Stanley no solo fue un acto de violencia individual,
sino también un símbolo de un sistema incapaz de ofrecer respuestas claras cuando el poder, la fama y el miedo se cruzan en un mismo punto. La cuarta revelación, la más incómoda y persistente, no se resuelve con un nombre propio ni con una sentencia judicial, porque gira en torno a una pregunta que México ha repetido durante más de 2 décadas tras la muerte de Paco Stanley. ¿Fue únicamente una víctima atrapada en una violencia ajena? ¿O un hombre que, consciente o no, había cruzado límites peligrosos al moverse en entornos donde la fama se mezclaba con intereses opacos? No existen pruebas concluyentes que permitan afirmar la existencia de una vida criminal paralela, y cualquier afirmación en ese sentido pertenece al terreno de la sospecha y la interpretación social, no al de los hechos verificables. Sin embargo, lo que sí resulta evidente es que su posición de poder mediático lo colocó en un espacio de riesgo, donde escuchar, saber o simplemente estar presente podía convertir a alguien en un problema. Esta revelación no busca condenar ni absolver, sino señalar la complejidad de un personaje que vivió en la intersección entre el espectáculo y un país marcado por la violencia estructural. Tal vez la verdadera doble vida de Paco Stanley no fue una elección deliberada, sino la consecuencia de un sistema que eleva a sus ídolos sin ofrecerles protección real, y que luego los abandona cuando la verdad resulta demasiado incómoda para ser contada por completo. La historia de Paco Stanley no termina con los disparos que apagaron su vida aquella mañana de junio, sino que continúa en cada pregunta que quedó sin respuesta y en cada duda que el tiempo no logró disipar. Fue un hombre que hizo reír a millones, pero también un símbolo de un país donde la fama no protege y el poder expone, donde el éxito puede convertirse en una trampa silenciosa. Recordarlo no es celebrar el escándalo, sino reflexionar sobre el precio de la notoriedad y la fragilidad de la justicia. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete, deja tu opinión y acompáñanos en otros relatos donde la gloria y la tragedia caminan de la mano.